Bienvenidos al podcast Aprending, el podcast donde vamos a resolver cualquier tipo de dudas. Hablaremos de tatuajes y de mucho más. Y nos podréis escuchar, aparte de en YouTube, en Spotify, en iVoox, en cualquier tipo de plataforma destinada a podcast. Y en este episodio vamos a hablar de cómo tiene que tener preparado el estudio, el tatuador, de cómo tiene que usar el material, de qué tipo de tintas tiene que usar el tatuador, que el tatuador tenga la titulación para poder tatuar y que firméis el consentimiento informado. Para empezar, hablaremos de cómo tiene que tener preparado el material del tatuador. Un truco muy bueno es analizar toda la sala de tatuajes y tiene que estar enfilmado todo. Cuando digo todo, digo todo. La lámpara, la camilla, los botes de jabón y agua, la máquina de tatuar, el cable de tatuar, todo, la silla, todo. Como segundo punto, vamos a hablar de cómo tiene que tener el tatuador el material antes de tatuar. Bien, el tatuador debe de tener el material completamente cerrado, debe de ser estéril. Mira, vamos a abrir. Esto es una aguja de tatuar. Y esto es otra aguja de material. Solo existen estos dos tipos de agujas de material. El tatuador debe de abrir el material delante del cliente, muy importante, y asegurarte de que luego el tatuador echa los dos tipos de aguja en el cubilete amarillo para desechar esto. Debes de comprobar, de poder ver, que el tatuador abre las agujas delante tuyo. No puede coger unas agujas abiertas y tatuarte, porque ahí podría ser un causante de infección cruzada. Aparte de eso, debe de tener todo enfilmado, como por ejemplo podría ser las máquinas de tatuar. Hay una cosa que se llama cinta cohesiva, que tú pones la cinta cohesiva por la máquina y consigues una esterilización. Aparte de la máquina de tatuar, debemos también de enfilmar el cable en caso de que lleve cable. Tenemos dos tipos de máquinas, con cable y sin cable. Si tiene cable, también debemos enfilmar el cable con una funda de clip cord. También tenemos que tener enfilmado todo, como por ejemplo podría ser el bote donde lleva agua y jabón para poder limpiar el tatuador la tinta que es de sobra. Y debemos de comprobar también que usa un campo estéril donde puede poner pues todas estas cosas. Y los tapones. Los tapones también deben de ser estériles. Se abren, todo esto lo tiene que abrir el tatuador delante tuyo. Debes de asegurarte de que todo esto sea así. Aparte de todo esto, debes de comprobar que el tatuador pone tinta en los tapones estériles y no vuelve a tocar ese bote de tinta. Porque si toca el bote de tinta, vuelve a echar tinta en el tapón y lo deja, ahí hay una infección cruzada, a no ser que le ponga fil también al bote de tinta. Así que chicos, como resumen, es súper importante que todo el material que se abra esté estéril y que esté todo enfilmado. Bien chicos, y como tercer punto vamos a hablar de las tintas de tatuaje. Hay tintas que son legales y hay tintas que son ilegales aquí en España. Pero no os asustéis, vamos a hablar de ello. Las tintas que son ilegales aquí en España, en el resto del mundo no son ilegales. Estoy seguro que cuando te has ido de viaje a las Maldivas o a Alemania y te has tatuado, seguro que la tinta que llevas en el cuerpo es ilegal en España. Pero no te asustes, son ilegales aquí en España porque los controles sanitarios en España son súper estrictos. Pero la tinta que lleváis seguro que ha pasado los controles sanitarios como por ejemplo países de Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos, y no quiere decir que aquellos controles sanitarios sean peores que los nuestros, solo que en España pues están metiendo mucho hincapié en ese sentido. Las tintas legales aquí en España son solamente tres marcas: Viking, Pantera y Skin Color. Solo esas tres marcas son legales aquí. El resto de marcas son ilegales. Quiere decir que en España no os podrían tatuar con esas otras tipos de marcas. Casualmente, hay una marca que tiene dos tipos de tinta. Por ejemplo, la marca Viking tiene dos tipos de tinta. La tinta legal Viking y la tinta ilegal Viking, aquí en España, Pero tampoco os asustéis porque ya no son las tintas como eran antes con esos altos niveles de férreo. Hoy día
todas las tintas son simplemente colorantes. Mi opinión personal en ese tema, yo en mi estudio tatúo con Viking. Es una tinta que me da las tonalidades perfectas, extra suave, medium, dark y negro, y me siento muy cómodo tatuando con ellas porque luego el tono de piel queda muy suave. Se pueden conseguir tatuajes de extrema calidad. La verdad es que si tienes que empezar a tatuar, te recomiendo que uses Viking. Vale, gente, se está acabando este episodio. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo el episodio. Como primer tema, debe de tener todo enfundado el tatuador. Como segundo tema, debe de estar todo esterilizado. Y como tercer tema, las tintas. Deben de tatuarte con tintas legales donde te estés tatuando. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por escucharme. Podéis escribirme en comentarios cualquier tipo de dudas que tengáis sobre el tatuaje. Crearemos un vídeo y un podcast donde podréis escucharme en Spotify, en iVoox, en cualquier tipo de plataforma de podcast. No os olvidéis de suscribiros para dar apoyo a este canal. Y en el siguiente episodio vamos a hablar del consentimiento informado. ¿Por qué es tan importante firmar el consentimiento? Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!